ya queda en vos responder o no. Ok, está grabando, entonces comenzamos oficialmente la clase práctica número 5. Hoy tenemos que hablar sobre núcleo e imagen. Para discutir algunas cuestiones desde un punto de vista un poco más práctico de los conceptos que vimos ayer. Okay. Entonces, para ponerlo en contexto, estamos hablando de núcleo e imagen. ¿Bien? Y recordemos acá qué son estos objetos, ¿sí? Entonces, dado T de B en W lineal, estuvimos estudiando estos conjuntos. El ker de T, que llamaremos núcleo, que se define como los elementos del dominio, tales que cuando le aplicamos el mapa nos da el cero del codominio. Y la imagen de T, que se define como los elementos del codominio, que son imágenes de alguien en B, o sea que son los objetos que tienen esta apariencia, tal que B está en B. ¿Okay? Entonces el primero es el núcleo y esta es la imagen. ¿Okay? Vimos que ambos son subespacios vectoriales, ¿okay? El núcleo es un subespacio del dominio, la imagen es un subespacio del codominio. Vimos que el núcleo codifica información sobre la inyectividad. O sea, que el resultado importante que vimos fue que T es inyectiva si y solo si su núcleo es trivial. Vimos que la inyectividad también está asociada con la forma en que T transforma conjuntos LI. O sea, que vimos que T es inyectiva si y solo si lleva conjuntos LI a conjuntos LI. ¿Correcto? Vimos el teorema del núcleo y la imagen, que nos dice que la dimensión, o sea que este es un par de resultados que vimos, el otro que vimos fue que la dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Correcto? Y vimos la noción de isomorfismo. Isomorfismo entre espacios vectoriales. ¿Okay? ¿Alguien recuerda lo que era un isomorfismo? La definición que vimos ayer. Igualdad de forma de uso de espacio. Si es biyectivo, dice Lucas. Sí. ¿Okay? Si es biyectivo, y vamos a aclarar, para que no quede confusión, estamos con la suposición de linealidad. ¿Okay? Aprovecho para enfatizar eso. Si yo le doy un mapa entre espacios vectoriales que es biyectivo, eso no garantiza que sea isomorfismo, porque ese mapa podría no ser lineal. Entonces, dada la linealidad, un isomorfismo es simplemente un mapa biyectivo, dada la linealidad. O sea que para decir completo y no ser malinterpretado fuera de contexto, un isomorfismo es un mapa lineal biyectivo. Entonces acá voy a escribir eso, lineal biyectivo. ¿Correcto? Y ahí argumentamos, usando estos resultados anteriores, que un isomorfismo transforma bases en bases. Y la recíproca de eso también es verdadera. Si un mapa lineal lleva bases a bases, entonces es
un isomorfismo. Y lo que agregué en las notas ayer fue que en realidad no necesitamos estar revisando que me lleva todas las bases que yo le pueda dar a bases en el codominio. Basta encontrar una base que es transformada a otra base. Entonces ya podemos asegurar que el mapa que hace eso es un isomorfismo. Siendo lineal, ¿ok? Un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo, el por qué tiene que ser lineal. Consideren en el plano una función que tenga una gráfica como esta. ¿Ok? La función raíz cúbica. Esa función es biyectiva de R a R, ¿estamos de acuerdo? Pero no es lineal. Entonces, ese es un ejemplo de una función que no es un isomorfismo de R a R, porque le falta la linealidad. Entonces, un isomorfismo de R a R está bastante limitado. Su gráfico tiene que ser una recta. ¿Sí? Si su gráfico no es una recta, dejó de ser lineal. Ya no importa si es biyectivo o no. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos personajes. Cómo son los núcleos de imágenes de algunas aplicaciones importantes para nosotros. Algún ejemplo importante, isomorfismo. ¿Ok? Yo quiero comenzar con algo medio gráfico, entonces, ejemplos. Nosotros en una clase recuerdo que estudiamos la proyección paralela a una recta. O sea, si yo le doy en el plano una recta R, habíamos definido el mapa P sub R, si mal no recuerdo, creo que lo llamé así, o P sub RX tal vez, que va de R2 a R2. Y lo que hacía el mapa era lo siguiente: si este es el eje X y este es el eje Y, yo le doy cualquier punto por aquí a ese mapa y me lo proyecta sobre el eje X siguiendo la dirección de R. Entonces, de forma constructiva sería trazar por ese punto la paralela a la recta e intersectar con X. Entonces, si esto es B, esto sería PRX de B. ¿Ok? ¿Recuerdan ese mapa? Creo que sí, profe. Ese está en el ejercicio luego, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a forzar la interacción. Yo quiero averiguar quién es el núcleo de ese mapa. ¿Alguien tiene una idea de cómo determinar ese núcleo? Que voy a comenzar yo chutando algo. Primera pregunta concreta. Este puntito que pinto acá, llamarlo U, ¿está o no en el núcleo de ese mapa? Y ahí vamos a quedarnos a que alguien responda. Lucas no cree. ¿El resto de los compañeros cree algo diferente? Está porque la proyección de U en X está Juan sobre Guillermo X. está hablando, pero no lo escucho. Veo que vibra su indicador de audio. Para mí que el profe no escucha lo. No estoy escuchando a nadie. Estoy sin sonido yo.
Imagino que ustedes me escuchan, ¿sí? Puedes proyectarlo sobre esa, ese espacio. Ok. Voy a tener que hacer algo al respecto porque... Mm. Ahí volví. ¿Por dónde ustedes me siguen escuchando? Sí, pero ¿Se te escucha? Ok, yo no los podré escuchar, entonces vamos a tener que interactuar por el chat. Lucas dijo que no cree que ese U esté en el núcleo. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo tampoco creo, porque para estar en el núcleo, cuando yo le aplique el mapa, tendría que darme 0. Pero si yo le aplico el mapa a este vector, yo sé que su imagen está aquí. No es el 0 está acá. Entonces, 1 está en el núcleo. Este punto que está aquí, que estoy pintando ahora, ¿sí? Vamos a llamarlo W. ¿Está en el núcleo? Ok, sí está. Dos dicen que sí. Yo también pienso que sí, porque lo que tiene que pasar para que esté en el núcleo es que su imagen bajo el mapa sea el 0. Y si yo aplico lo que hace este mapa a este W, me da exactamente este punto. Lo proyecta hasta el eje X siguiendo la dirección de R. Como ya está sobre R, viene a parar acá. Cualquier punto que yo marque sobre la recta R aparentemente va a tener el mismo destino, ¿sí? Si yo pinto este punto, cualquiera de estos se proyecta al 0. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Eso que acabamos de argumentar significa que este núcleo contiene a la recta R. ¿Okay? Si yo quisiese concluir que de hecho es igual a la recta R, tendría que mostrar la inclusión en el otro sentido. O sea, tendría que demostrar que el núcleo está contenido en R. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto no sabemos hasta ahora. Ahora, una forma equivalente de decir que el núcleo está contenido en R es argumentar que cualquier cosa que no está en R no puede estar en el núcleo. ¿Ok? Y eso es fácil de ver. Si yo tomo cualquier punto del plano que no esté sobre esta recta R, como esta de acá, su proyección va a caer sobre el eje X en un punto diferente de este que está acá. Es un argumento geométrico nomás que estoy haciendo. ¿Sí? Pero bastante claro visualmente, por eso elegí este ejemplo. Entonces podemos estar bastante seguros de que esto es así. El núcleo de ese mapa es esa recta R. Si queremos hacer esto de forma analítica, tendríamos que ir a la forma que tiene este mapa. Eso hicimos en la clase pasada. ¿Sí? La forma analítica, PR de X, cuando yo le doy un elemento de la forma X y, ¿qué nos daba? ¿Okay? Vimos una fórmula usando la pendiente de la recta. En función de las coordenadas de este punto, obtuvimos las coordenadas de la imagen. Entonces tendría que usar esa expresión analítica para concluir analíticamente que el núcleo es R, precisamente. No voy a hacer eso acá ahora, sí, en todo caso dejo a ustedes como ejercicio. Lo que yo quiero es usar esta idea intuitiva para analizar un problema más general que este y estudiar el núcleo y la imagen de ese mapa. Por cierto, la imagen, ¿quién sería? La imagen de este mapa. ¿Alguien se anima a lanzar algo? Eje X, ¿sí? La imagen es el eje X.
¿Correcto? Recordemos, para que alguien esté en la imagen del mapa, tiene que ser de la forma dicho mapa aplicado a alguien. Acá está. En este caso el mapa era T. Cualquier cosa en la imagen tiene que tener esta apariencia. T de alguien. Acá nuestro mapa le llamamos PRX. Cualquier cosa que está en el eje X, efectivamente, es de la forma PRX de alguien. De hecho, es PRX de sí mismo. ¿Sí? Si este punto está en R2, por tanto yo puedo aplicarle el mapa. Y si yo le aplico a este punto, este mapa, tengo que trazar por este punto la paralela a aquella recta e interceptar con el eje X. Eso me da el propio punto. ¿Cierto? O sea que cualquier punto del eje X efectivamente está en la imagen. Eso nos da en realidad esta inclusión. Y la otra inclusión, esta de acá, ¿sí? Para concluir que la imagen de dicho mapa está contenida en el eje X, equivalente es argumentar que cualquier cosa que no esté en el eje X no puede estar en la imagen de ese mapa. Y eso también es fácil de ver, porque si yo tomo cualquier punto del plano con la única condición que no esté en el eje X, al momento de aplicarle el mapa yo tengo que trazar la recta por ese punto paralela a R, y eso lo va a mandar para otro lado, y esa va a ser la imagen. O sea, este punto no puede ser la imagen de nadie. ¿Ok? Ok, entonces con esa idea vamos a analizar un poco la generalización de este problema que habíamos visto en la clase pasada. Y es, ¿qué pasa cuando tenemos un espacio siendo suma directa de otros dos? ¿Ok? Una vez que tenemos un espacio descompuesto en suma directa, nosotros habíamos definido, por ejemplo, la proyección P sub U, que va de D a B, y lo que hacía era lo siguiente: cuando le damos un argumento, P sub U de B, por definición, es la parte de B que está en U, vamos a decirlo así. ¿Qué significa eso? Que este vectorcito B, por esta descomposición, admite una expresión de esta forma: un vector que está en U más otro vector que está en W. Y esta descomposición es única para ese vector. Y lo que hace este mapa es tomar esta parte que está en U. Y eso nos da como imagen. ¿Ok? Esto es la generalización de esto que está acá, ¿sí? Porque aquí lo que tenemos es que X está jugando el papel de U. Y W, que R está jugando el papel de W. El subespacio X y el subespacio R me dan en suma directa todo el plano. Y esta proyección simplemente es la proyección sobre el subespacio X paralelamente al subespacio R. ¿Ok? Y en forma general dijimos que esta es la proyección sobre U paralelamente a W. Entonces, ¿quién sería el núcleo de P sub U? ¿Alguna idea? Juan, ¿qué sería un espacio afín, Juan? ¿A qué te refieres? La recta de todos los vectores V paralelos a R. Sí, cualquier recta paralela a R es un subespacio afín.
¿sí? Pero el concepto de subespacio afín no es muy relevante para analizar este problema. De hecho, el hecho de trazar rectas acá es solamente un apoyo geométrico para entender lo que hace el mapa. La clase pasada vimos la fórmula de esto. Que no me acuerdo cómo era. Es 0 acá, y acá queda una expresión en términos de estas entradas y la pendiente de la recta. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué creen que sería el núcleo de ese mapa P sub U? Bueno, vamos juntos. Por la analogía que mencioné, dijimos, este es el caso general, del cual este es un caso particular. En este ejemplo, si queremos ajustarlo a esta versión general, U sería el eje X y W sería la recta R. Y nuestro mapa PRX sería P sub U. Es el mapa que proyecta sobre un subespacio paralelamente a otro. En forma general, eso se define así. Se descompone el argumento de acuerdo a la suma directa y el mapa simplemente devuelve la parte que nos interesa. Acá, esencialmente estamos haciendo lo mismo. En lugar de pensar en pasar por aquí una recta e interceptar esa recta allá, podríamos pensar en que lo que estamos haciendo es este vectorcito, lo descomponemos en este vector más este otro vector. V es igual a V sub U más V sub W. Estos dos vectores sumados me dan este. Y es la única forma en que yo puedo escribir este vector como suma de alguien en este espacio más alguien en el otro. Y lo que hace el mapa simplemente es tomar el vector que está en el espacio que me interesa a mí. Así mismo como trabaja esto. Bueno, en este ejemplo hemos identificado que el núcleo es R y la imagen es el eje X. Así, por simplicidad, si transferimos esa analogía, ¿quién sería el núcleo de P sub U? El que está jugando el papel análogo en este ejemplo. Sería W. Esa es una corazonada del hecho de tener esta imagen geométrica en mente. ¿Sí? Yo esperaría que esta imagen geométrica ayude a visualizar eso. Acá pues es difícil visualizar. Acá es muy fácil visualizar. Es el resultado que funciona acá, podríamos atrevernos a trasladar acá. Y hay que argumentar después que funcione efectivamente. Entonces, nuestra afirmación sería que el núcleo de este mapa es W. Ok, ahora vamos a argumentar un poquito esta afirmación, ¿sí? Estamos afirmando una igualdad de conjuntos. Si queremos garantizar que eso efectivamente es así, tenemos que pelear la doble inclusión, inclusión en ese sentido e inclusión en este sentido. ¿Cierto? Entonces, veamos. Analicemos esta inclusión. Queremos analizar que cualquier elemento de W está en el núcleo de este mapa. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar cualquier elemento de W y aplicarle el mapa. Y verificar si nos da 0. Entonces vamos a tomar un W chiquitito que está en W. ¿Correcto? Pero este W sigue siendo un elemento de B. Por tanto, yo puedo descomponerlo de acuerdo a esta suma directa. ¿Cómo sería la descomposición de este W de acuerdo con esta suma directa? Yo tomo un elemento en W, en el subespacio W, y quiero descomponerlo
en base a esta suma directa. Eso quiere decir, quiero hallar un vector en U y otro vector en W, tal que sumados me dé este vectorcito. B menos U. No sé qué es B menos U, Lucas. Este tipo de respuesta que por lo trivial que es puede estar confundiendo. Repasemos el concepto. Yo realmente no quisiera decir la respuesta. Esta descomposición significa que cualquier elemento de B podemos escribirlo como alguien que vive en U más alguien que vive en W. Y además es única la forma en que podemos hacer eso. Ahora yo tomo un elemento en W. Sigue siendo un elemento de B, ¿sí? Porque W es un subconjunto de B. Y ese elementito que tomé en W, quiero descomponerlo de acuerdo a esta suma directa. O sea que tengo que encontrar algún vector en U, algún vector en W, tal es que al sumar me dé este elemento que está acá. ¿Quién podría ser el vector en U y quién podría ser el vector en W? ¿Qué tengo que elegir para hacer eso? Vamos a pensar, chicos, vamos a pensar hasta que alguien me dé la respuesta de este asunto que está. Vamos a repetir una vez más. Esta suma directa, más allá que significa que la intersección es cero, no es lo que me interesa mucho ahora, significa que cualquier elemento de B puede expresarse como un vector en U más otro vector en W y es única dicha descomposición. Ahora yo tomo un elemento en W, que es un subconjunto de B. Y a ese elemento quiero aplicarle esa idea. De alguna forma quiero encontrar un vector en U y otro en W, tal es que al sumarlos me dé este W que yo tomé acá. Cuidado con usar B mayúscula, W mayúscula, porque confundimos con los subespacios. Quiero que escriban su nombre en el chat, todos los que están presentes. Uno, dos, tres, cuatro. No escucho nada.
No tengo retorno de audio. Hola. Ok, 4 personas nomás me marcan asistencia. No tiene mute en ningún lado. De hecho, hay un sonido de WhatsApp que me está molestando, pero el Meet es el problema. Bueno, el tipo de pregunta que plantea acá y que no se está pudiendo responder es uno de esos indicadores que cuando nos asustamos, algún switch en el cerebro cambia de posición y nos bloqueamos. Y nos olvidamos hasta de nuestro nombre. Una vez más, esta notación significa una cosa en la vida. Y solo esta cosa que voy a decir significa en la vida. Significa que dado cualquier elemento acá, es posible descomponer ese elemento como un vector en U más otro vector en W y esa descomposición es de forma única. Acabó. No puedo decir más nada sobre esto. No hay más secreto, más misterio sobre esto que está acá. Dado que no hay más misterio, yo ahora tomo un elemento en este subespacio, en W mayúscula. W mayúscula es un subconjunto de V. Por tanto, el elemento al fin y al cabo está en V. Por tanto, está sujeto a esa posibilidad de descomponerlo como alguien en U más alguien en W. Pero ya está en W. Entonces yo puedo decir que esto es 0 más que W. ¿Está en W? Sí, porque yo lo tomé ahí desde un principio. ¿Esta igualdad vale? Sí, trivialmente, porque el 0 se caracteriza por esta condición. Le sumamos a alguien, no le hace nada. Entonces, esta es la descomposición, la única posible para este elemento, de acuerdo con esta suma directa. ¿Estamos de acuerdo con eso ahora? Correcto. Entonces yo ahora pregunto, ¿cuánto vale esto? ¿Qué tendría que poner acá? Ok. 0 más el propio mapa aplicado a W. Bueno, precisamente esto siempre vale, porque sumarle 0 a alguien lo deja intacto.
pero ya queremos algo más refinado que eso ahora. ¿Cómo trabaja el mapa P sub U? Yo voy a dedicar el resto de esta clase a este problema. Tenía en mente otro más, pero no vale la pena llegar a otros más. Acá nos quedamos. ¿Cómo funciona el mapa P sub U? Había dicho. Vos le das un vector en su dominio y el mapa le pide a ese vector que se descomponga de acuerdo a esta suma directa. Una vez que hace esa descomposición, el mapa toma la parte que está en U y devuelve eso como imagen. No hay más misterio con este mapa. Ahora, yo quiero saber qué hace P sub U con este elemento de doble, que no es cualquier vector, es un vector en este subespacio. Lo que hace P sub U es pedirle por favor a este vector que se descomponga de acuerdo a esta suma directa y después va a tomar la parte que está en U. Acá está el vector haciéndole el favor. Se descompuso de acuerdo a esta suma directa. ¿Cuál es la parte que está en U? Cero, ¿sí? Este mapa toma la parte de este vector que está en U, que es este. Ahí está. Conclusión, W pertenece al núcleo de este mapa. Pero W era cualquier elemento de W mayúscula. O sea, la conclusión en realidad es que W mayúscula es un subconjunto del núcleo de P sub U. Esta inclusión estábamos batallando. ¿Se entendió hasta acá? Correcto. Ahora vamos a la otra parte, entonces. Yo quería argumentar que son iguales. Ya tengo una inclusión, me falta la otra inclusión. Para la otra inclusión, tengo que argumentar que cualquier elemento del núcleo tiene que pertenecer a W. O dicho de otra forma, tengo que argumentar que cualquier vector que no está en W no puede estar en el núcleo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un vector V que no pertenece a W. Y el objetivo es argumentar que este vector no puede estar en el núcleo de este mapa. Bueno, el hecho de que V no pertenezca a W significa lo siguiente. Recuerden que V sigue siendo elemento de acá. Por tanto, yo tengo que poder descomponerlo de acuerdo a esta suma directa. ¿Okay? Entonces, este vectorcito V necesariamente es un cierto V sub U más un cierto V sub W. Con la condición de que este vectorcito vive en U y este otro vectorcito vive en W. Ahora yo pregunto, ¿este personaje de acá podría ser cero?
Juan dice que sí. Dice otra duda. ¿Sí o no? ¿Puede ser 0 o no? Sí, también dice. Tenemos dos sí. Supongamos entonces que es 0. ¿Okay? Ya hay dos compañeros que creen que sí puede ser 0. Vamos a suponer que la respuesta es sí. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Si este vector es 0, esta suma que es igual, 0 más v sub w, sería v sub w. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Dónde dijimos que vive? Dijimos que vive en W. Pero ahora esta cadena de igualdad me dice que V es igual a V sub W. O sea que la conclusión es que V pertenece a W. Pero habíamos dicho que no. ¿Cierto? Resumiendo, no puede ser sí la respuesta a esta pregunta. Este vector no puede ser 0. Si fuese 0, nos lleva de cabeza a que este personaje vive en W. Pero arrancamos con la suposición contraria. O sea que la respuesta a esta pregunta no puede ser otra cosa que no. No puede ser 0 este vector. ¿Correcto? Ahora, ¿quién es P sub U de B? ¿Qué es lo que hace P sub U? Le pide al vector B que por favor se descomponga de acuerdo a la suma directa. Entonces B le hace el favor, se descompone. Y nosotros concluimos que el pedazo que está en U no puede ser 0. Esto es igual a B sub U, el cual nosotros acabamos de argumentar que no puede ser 0. O sea que este vector B no pertenece al núcleo, que es lo que queríamos concluir. La conclusión final acá es que B no pertenece al núcleo de P sub U. La conclusión global de todo esto es que cualquier elemento de W está en el núcleo, o sea que tenemos esta inclusión. Y cualquier cosa que no esté en W no está en el núcleo, eso es equivalente a esta inclusión. O sea que tenemos la igualdad que habíamos afirmado. ¿Me siguieron? Ok. ¿Eso no es lo suficiente? Bien. Bueno, la clase queda grabada, así que les sugiero que vean después el video porque les voy a cobrar este tipo de cosas, chicos. Ok. Ya sabemos entonces quién es el núcleo de este mapa. ¿Quién sería la imagen? ¿Tenemos alguna corazonada razonable otra vez? Quiero averiguar quién es la imagen de este mapa P sub U. ¿Cuál eje X? Ok, respondiendo a la pregunta de allí. Si tenemos esto, está preguntando si siempre se va a componer como B sub U más B sub W.
Bueno, no, porque olvídense por un momento de esta suma directa. Lo único que yo estoy diciendo acá es que este vector es la suma de estos dos. Y nosotros sabemos que la suma es conmutativa, ¿sí o no? Entonces yo puedo escribir esta misma suma como b sub w más b sub u. No sé si es por ahí que va la pregunta. Ok. Sí, es complicado, Juan, pero veamos, la pregunta que estoy planteando ahora sobre quién es la imagen precisamente es fácil de escribir. La imagen debería ser U. U grande, solito, U mayúscula. Esta es una corazonada, ¿sí? Tengo que argumentar otra vez esto. Hay que probar una doble inclusión. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por este, ¿ok? Entonces tenemos que tomar cualquier elemento en U y probar que es P sub U de alguien. Entonces tomemos un pequeño vectorcito, voy a llamarlo X para no confundir con letras, que está en U. Queremos argumentar que X tiene que ser P sub U de algún vector. Esto es lo que queremos establecer. P sub U de alguna cosa tiene que ser este vector X. Si logramos identificar este personaje, habremos probado que X está en la imagen de P sub U. Y eso nos va a dar esta inclusión de acá. Bueno, este alguien tiene que estar en B. Y lo que hace P sub U con este alguien es pedirle que se descomponga de acuerdo a esta suma directa y toma la parte que está en U. ¿Okay? O sea que este alguien tiene que descomponerse como alguien en U más alguien en W. Y entonces lo que va a hacer P sub U es tomar la parte que está en U. Y queremos que eso sea X. Y X está en U. O sea que podríamos perfectamente pedir que esta parte sea X. Y no nos importa lo que sea la otra parte, ciertamente. No nos importa, o sea que podría ser 0. ¿Okay? Esta parte podría ser perfectamente 0. La verdad no nos importa. Lo único que le importa a P sub U es la parte que está en U. Este elemento está en W, porque W es subespacio. Este elemento está en U, porque así lo hemos tomado. Pero si hacemos esto, lo que estamos diciendo es que este alguien es X, simplemente. O sea que al fin y al cabo, resulta que P sub U del propio X es X. Ya está. X es la imagen de alguien, es la imagen de sí mismo en realidad. Eso demuestra esta inclusión de acá. Falta la otra inclusión. Y una vez más, aquella inclusión es equivalente a decir que cualquier cosa que no esté en U no puede ser imagen de alguien. Intentemos hacer eso. Entonces vamos a tomar ahora algún elemento Z en D, claro, acá, solo que vamos a exigir que ese elemento no pertenezca a U. Y lo que queremos argumentar es que
esto que voy a escribir acá es imposible de satisfacer. No hay nada que yo pueda colocar acá, elemento de B, tal que su imagen me dé Z. Lograr eso sería decir que, dado que Z no está en U, entonces no puede ser imagen de nadie, no está en la imagen de P sub U. ¿Ok? Acá vamos a poder argumentar. Creo que es más fácil argumentar diferente acá. Voy a dejar esto acá. Nuestro objetivo es mostrar que no hay forma de colocar algo acá. O sea, que este personaje no existe. Ese es el objetivo. Bueno, pues yo creo que lo más fácil acá es recordar qué es lo que hace P sub U. P sub U de cualquier cosa, ¿qué es lo que hace? Repasemos. Le pide a este personaje que se descomponga en alguien que vive en U más alguien que vive en W. Hecho eso, que siempre se puede y se puede de forma única porque estamos en suma directa, lo que hace P sub U es tomar este que está acá. ¿Ok? O sea que no importa a quién yo coloque acá, lo que me devuelve P sub U va a ser alguien que vive en U. Y ese no es el caso de Z. Z no vive en U. Entonces no hay forma de que yo coloque algo acá y que P sub U me devuelva Z. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Me pueden decir en el chat. No, no está claro. Vamos a repetir. Okay. Queremos establecer esta inclusión. Tal vez por ahí empieza el problema. Esta inclusión significa que cualquier cosa que esté en la imagen de P sub U tiene que estar en U. En eso estamos de acuerdo, en lo que significa esa inclusión. Ok. Ahora, voy a escribir separado eso entonces. Imagen de P sub U está contenido en U. Esto significa que cualquier elemento que pertenezca a este conjunto debe también pertenecer a U. Esta implicación es lo que significa esta inclusión de acá. Lo que yo dije que equivalente a esta inclusión es lo siguiente. Cualquier cosa que no pertenezca a U implica que esa misma cosa no puede pertenecer a la imagen de P sub U. Esto que está acá es equivalente a esta línea y por tanto es equivalente a esta inclusión.
Y creo que es la parte más complicada de esta historia. ¿Esto se entiende? Sí. Ok. Correcto. Si esto se entiende, estoy contento porque para mí esto es lo más complicado. Entender que cuando tenemos una implicación de esta forma, eso es equivalente a esta que está acá. Eso pasa siempre. Entonces, aprovechemos para dar un pequeño repaso de lógica. Estamos diciendo que A implica B es equivalente a no B implica no A. Esta es cuestión de lógica. Y yo entenderé perfectamente que ustedes no entiendan esto porque nunca se les enseñó lógica, propiamente. Nos movemos por el mundo por sentido común nomás. Pero A implica B, lógicamente es equivalente a no B implica no A. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo acá. Lo primero, interpretamos la inclusión en términos de esta implicación. La inclusión significa que cualquier elemento en la imagen debe estar también en U. Y eso es X en la imagen implica X en U. Y esto es equivalente a negar esto y cambiar hipótesis por tesis. Entonces, la negación de esto es X no pertenece a U. Y eso debe implicar entonces la negación de aquel, que es X no pertenece a la imagen. Entendido eso, lo que queremos hacer es mostrar efectivamente que si yo tomo un elemento que no está en U, tengo que poder argumentar que ese elemento no puede estar en la imagen de P sub U. Entonces decimos esto, dijimos, ok, tomemos un elemento cualquiera en U, que no está en U, ¿sí? Nuestro objetivo, entonces, es argumentar que dicho elemento Z no puede estar en la imagen de P sub U. ¿Okay? Objetivo. Esto no sabemos hasta ahora, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algún pequeño argumento para concluir esto. Y decimos, ok, para que alguien esté en la imagen de P sub U, ese alguien tiene que ser P sub U de alguna cosa. Yo tengo que poder encontrar alguien en V, tal que al aplicarle P sub U me dé Z, para concluir que Z está en la imagen. Y yo quiero concluir que eso es imposible, de hecho. Quiero argumentar ahora que no hay forma de rellenar acá. No importa lo que yo le coloque aquí, no voy a poder lograr Z. Y el porqué es bastante simple. Recordando cómo funciona P sub U. ¿Qué es lo que hace P sub U cuando yo le coloco acá un argumento? Le pide a ese argumento que se descomponga en alguien que está en U más alguien que está en W. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. ¿Y qué va a hacer P sub U una vez que su argumento hizo esta descomposición? Va a tomar esta parte, la parte que está en U, que es un elemento de U. Y este no va a poder ser Z nunca, porque Z no está en U. ¿Se entiende? Entonces, voy a escribir por acá la conclusión de todo esto, más lo que hablé, y está en el video, pero no está en la pizarra, es que Z no pertenece a la imagen de P sub U. Que es lo que queríamos, ¿sí? Queríamos argumentar que si un elemento no está en U, entonces no puede estar en la imagen. Y concluimos eso.
Retrocedemos a que eso era equivalente a esto y eso era equivalente a esta inclusión que es lo que queríamos. La otra inclusión ya la teníamos. Entonces, finalmente concluimos esta igualdad que está acá. ¿Ok? Entonces, resumen de toda esta historia es que cuando tenemos P sub U de B a B, de acuerdo con la descomposición U suma directa B doble, entonces la imagen de P sub U es U y la imagen de, perdón, su núcleo es el otro subespacio, B doble. ¿Sí? Esto es exactamente lo que ilustramos en el caso del plano y la recta R. Esto es R y habíamos tomado este como el espacio U y R como el espacio W. Entonces proyectar paralelamente a R, hacer esto nos da precisamente que la recta es el núcleo y este es la imagen. Pero este es un caso súper particular. Yo no tengo por qué tomar U igual a este eje. Por ejemplo, yo puedo tomar otra recta por acá. ¿Okay? Esta recta podría ser U. Y entonces, en este caso, el mapa P sub U que va de R2 a R2 sería, dado cualquier punto, le pedimos su descomposición que se hace, en este caso, se puede graficar mediante las rectas. Si esto es V, esto es V sub W y esto es V sub U. Y lo que hace P sub U cuando yo le doy el vector V es pedirle que se descomponga y toma la parte que está en U. Y el núcleo de este mapa va a ser W. Y su imagen va a ser esta recta U. ¿Correcto? Cuestión que esto vale en situaciones mucho más generales que el plano con dos rectas. Primero funciona en mayor dimensión y después funciona para otros espacios, siempre que tengamos una suma directa. Como el caso de las matrices, por ejemplo, que vimos que se descompone en suma directa de simétricas más antisimétricas. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Consulta. Ahora voy a ver otro caso relacionado con este. Fíjense que si tenemos esta suma directa, ahora podríamos querer definir P sub W, que va a ir también de B a B. Y lo que va a hacer cuando le demos un vector es que nos va a devolver la parte de ese vector que está en W ahora. ¿Okay? Es el hermano gemelo de aquel, por decirlo así. ¿Qué le pide a su argumento? Le pide que por favor se descomponga como alguien que vive en U más alguien que vive en W. Solo que él se queda con la parte que está en W. En tanto que aquel se quedaba con la parte que está en U. ¿Quién sería el núcleo de P sub W? La respuesta en el chat.
El núcleo no puede ser B sub U. B sub U es un vector. El núcleo es un subespacio. Bien, buena pregunta, ¿eh? En alguna clase pasada analizamos este mapa, ¿ok? Cuyo trabajo, dijimos, era pedirle a los vectores de acá que se descompongan de acuerdo a esta suma directa y toma la parte que está en U. Y demostramos que es lineal. Demostramos. ¿Ok? Ahora, a mí se me ocurre definir un mapa que en lugar de quedarse con este pedazo, decide quedarse con aquel. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿será que es lineal? ¿Qué tiene de especial el espacio U acá? ¿Tiene algo el espacio U que no tenga el espacio W? Mm. Vamos para atrás. ¿Se acuerdan que probamos, ¿sí? Que este mapa era lineal? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo que hace este mapa es pedirle a los vectores de B que se descompongan y toma la parte que está en U para darnos como imagen. Probamos que eso es lineal. Ahora se me ocurrió acá definir otro mapa que le pide lo mismo al vector, le pide que se descomponga. Solo que a diferencia de aquel, en lugar de quedarse con el pedazo que está en U, decide quedarse con el pedazo que está en W. Y nos preguntamos si es lineal o no. Y podemos probar si tenemos la duda. La cuestión es que yo quisiera argumentar de otra forma acá. Si quiero
forzarle a empezar a tener corazonadas razonables. U y W son dos subespacios de V. ¿El subespacio U tiene alguna característica especial que lo distinga del subespacio W? Pregunto. Son de la misma naturaleza, exacto, no se distinguen. No sabemos siquiera sus dimensiones para decir este tiene dimensión mayor y este menor. No sabemos. Lo único que sabemos es que son dos subespacios que se intersectan trivialmente y al sumarlos nos da D. Pero ellos son en cierto modo simétricos. No tengo forma de discriminar uno del otro. Y nosotros trabajamos con un mapa que proyecta sobre U apoyándose simplemente en esta suma directa. Y probamos que ese mapa es lineal. Ahora hay otro mapa que decide proyectar sobre W con el mismo mecanismo, apoyándose en esta suma directa. Yo no veo una razón para que pudiera no ser lineal. No sé si ustedes. ¿Ustedes desconfían que este mapa sea lineal? No. Vamos por partes. Lo que quiero llegar primero es que no tenemos que asumir que es lineal. Sabemos que es lineal. Sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque probamos que es lineal. Probamos acá. Y ahí la cosa pues, pero probamos para que proyecta sobre U. Y el que proyecta sobre W puede ser que no. Pero no hay forma si es la misma construcción. Es como acá. Si yo proyecto sobre esta recta, olvídense de los nombres entonces, le voy a sacar nombre. Si el nombre no me confunde. Yo defino un mapa cuya tarea, cuando yo le doy un punto acá, es proyectarlo sobre esta recta. Proyectarlo, no de cualquier forma, sino paralelamente a la otra recta. Y probamos que ese mapa es lineal. Ahora hay otro mapa que en lugar de proyectar sobre esta recta, proyecta sobre esta otra, paralelamente a aquella. Pero es simétrica la situación. Si todo el argumento que hemos usado para concluir que el mapa que proyecta sobre esta recta, paralelamente a esta, es lineal, exactamente el mismo argumento funciona para el otro mapa. Exactamente el mismo. Si en una prueba ustedes escriben los argumentos por separado para ambos, pierden punto. Así nomás es. Porque eso significa que no están entendiendo cómo funciona lo que están haciendo. Porque no va a haber ninguna idea nueva en el argumento para probar que este es lineal. Si aquel ya argumentaron, ese mismo argumento sirve acá. Este es uno de los casos donde no decir análogamente funciona y hacer todo de nuevo en realidad indica que no entendieron muy bien lo que pasa. ¿Se entiende esta situación dibujable acá? Acá estamos de acuerdo. Porque si acá no estamos de acuerdo, no tiene sentido acá. Vamos a volver nomás acá. Vamos a estar acá el tiempo que haga falta para entender esto. Bien. Bueno, esto mismo que hay acá, que no nos permite distinguir una recta de otra en el papel que están jugando, funciona acá. Lo único que usamos para definir este mapa fue la posibilidad de descomponer cualquier elemento de acuerdo a esta suma. Y decidimos quedarnos con uno de los pedazos. Y argumentamos que hacer ese procedimiento genera un mapa lineal. Exactamente
exactamente el mismo argumento cambiando U por W, va a funcionar para probar que este es lineal. O sea que no asumimos que esto es lineal, esto es lineal. Ok, es lineal y eso implica que lleva el 0 al 0, pero eso no nos da el kernel como se escribió por acá. De nuevo, voy a insistir, lo que estoy preguntando acá se responde por simetría. Hicimos todo un trabajo para identificar quién es la imagen de este mapa y quién es su núcleo. Ahora decidimos proyectar sobre el otro subespacio. En lugar de quedarnos con este vector, que es lo que hacía P sub U, decidimos quedarnos con este otro vector. ¿Quién podría ser la imagen y el núcleo de este mapa si tienen una pistola en la cabeza y no tienen tiempo para hacer ninguna cuenta? Dos puntos de bono en el taller que viene para que me responda esa pregunta en los próximos 15 segundos, contando desde ahora. No, nadie se ganó los 2 puntos. Vamos a aumentar la apuesta. ¿Cuál era la pregunta? Menos 2 puntos para el que nos lanza alguna sugerencia, aunque esté errada. En los próximos 15 segundos. Pero ustedes sí escuchan, yo no quiero hacerle preguntar la puta Ahora pregunta. estoy diciendo que voy a darle menos 2 puntos en el próximo taller a quien no tire alguna sugerencia de los nombres que estoy viendo acá, lo que se supone están presentes y deciden no participar. Alguna sugerencia. Mi mamá puede decir si quieren que va a ser el núcleo de esa cosa, pero tienen que decir algo. ¿Quién es el núcleo de ese mapa? Ok, Esteban se salvó de los menos 2 puntos. Dice que es D. ¿De dónde dice otro? Ahora tenemos 2 opciones para votar por lo menos. Si el núcleo es B, estamos diciendo que cualquier elemento de B va a aterrizar al 0. Eso significaría que este mapa es el mapa nulo, que mata todo. Y no es ese mapa. Podría ser W, el núcleo. Vamos a ver. Olvídense, ¿sí? Demasiado complicado. Vengan acá. Tenemos 2 rectas. No voy a ni siquiera darle nombre. Son 2 rectas nomás que se cruzan ahí en el origen. Y yo tengo 2 mapas acá. Dado un punto, uno de los mapas lo que hace es darme este punto. Y habíamos analizado con esta construcción quién es el núcleo de ese mapa.
Voy a llamarle recta 1 y recta 2. ¿Cuál de las dos rectas es el núcleo del mapa que hace esto? Eh, Ok. Vamos a seguir bajando. Entonces, en realidad no fue esto lo que analizamos. Lo que analizamos fue algo así. Vamos hasta allá. Lo que analizamos con lujo de detalles fue dar una recta por aquí, un mapa que cuando le doy este punto aquí lo proyecta hasta acá. Correcto. Entonces, esta sería la recta 1 y esta sería la recta 2. Para el mapa que hace este negocio de acá, ¿cuál recta es su núcleo? Recta 2. 2. Ok, sí, eso analizamos. Ahora fíjense que para hacer esta historia acá, yo ni siquiera necesito de este eje que está acá. Ese eje artificial ahí, de hecho, yo tengo acá R2 y todo lo que yo tengo ahí es una recta y otra recta. Y el mapa que proyecta sobre una de ellas paralelamente a la otra. Y esa recta que me define la dirección de proyección terminó siendo el núcleo. Ahora acá viene el problemón. ¿Qué pasa si en lugar de ese mapa yo analizo este otro mapa? El mapa que cuando le doy este punto me da este acá. O sea, me proyecta sobre esta recta paralelamente a aquella. ¿Cuál es el núcleo de este nuevo mapa? ¿Ok? Hace falta analizar de nuevo este caso, dado que habíamos analizado el otro. No, correcto. Por una cuestión de simetría. Porque al analizar este de acá, no usamos más nada que el hecho de que estas dos rectas me dan en suma directa el espacio completo. Y en cuanto a eso, ellos cumplen un papel simétrico. Si en lugar de proyectar allá, yo decido proyectar acá, el mismo análisis que haya hecho en el otro me sirve para este. Con los papeles apropiadamente intercambiados. Si el núcleo de este mapa es esta recta, el núcleo de este otro va a ser esta otra recta. Ahora, como somos mala gente, vamos a olvidarnos del caso dibujable y vamos otra vez acá. Analizamos con lujo de detalle que el mapa que me proyecta sobre este pedazo tiene a ese pedazo como su imagen y al otro pedazo como su núcleo. Ahora vamos a otro mapa que decide proyectar sobre el otro pedazo. Recuerden que B es U suma directa de doble. En lugar de proyectar sobre este, decide proyectar sobre este otro pedazo. ¿Cuál sería el núcleo de ese nuevo mapa? ¿Y cuál sería su imagen? U sería su núcleo, ¿sí? Cambian los papeles de estos dos personajes. Y su imagen sería ¿quién? W. Llegar a esta conclusión
sin hacer más ningún análisis de cuenta ni descomposición de aquí como lo que hicimos en aquel, es el indicador de que se entendió lo que se estaba haciendo. Si no se consigue esto, quiere decir que mucho de lo que se trabajó acá fue de alguna forma siguiendo los pasos del profesor. Así parecía fácil, pero en realidad no se entendió. ¿Sí? Bueno, y ahora, de hecho que estos dos mapas están muy estrechamente relacionados, porque fíjense, aquí yo voy a dar D, que se descompone como un elemento en U más otro elemento en W, ¿correcto? Y lo que hace P sub U es tomar este pedazo que está acá, V sub U. Y lo que hace P sub W es tomar el otro pedazo. ¿Correcto? Pero fíjense, dado que vale esta relación que está acá, entonces V sub U es igual a V menos V sub W. Y por otro lado, V sub W es igual a V menos V sub U. ¿Cierto? Entonces, vean, vamos a tomar por ejemplo este que está acá. ¿Okay? V sub U es V menos V sub W. ¿Quién es V sub U? Es P sub U de V. Es igual a V menos, ¿quién es V sub W? Es P sub W de V. Y V podemos escribirlo como la identidad aplicada al vector V. ¿Correcto? Y esto que está acá, como este mapa y este mapa, los dos van de V a V y están actuando sobre el mismo argumento, esto es igual a la identidad menos P sub W aplicada a B. Esto estaba como ejercicio para ustedes, ¿sí? Analizar que la suma y por ende resta de aplicaciones lineales es lineal. Ahora, esta igualdad de acá hasta acá vale para cualquier V, ¿sí? Porque esto vale para cualquier elemento V del espacio dominio. O sea que la conclusión es que P sub U es igual al mapa identidad menos la proyección sobre W. ¿Cierto? Lo que en particular también nos dice, y acá nomás ya podemos concluir, que P sobre W es la identidad menos P sobre U. ¿Sí? Despejando de acá. ¿Ok? Recuerden esta relación porque vamos a usarlo en el futuro, de aquí a poco. Y va a ser de mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, no solo, fíjense, no solo es que ya no hace falta analizar P sub W porque ya hemos analizado P sub U y por una cuestión de simetría en el papel que juegan estos subespacios, las cosas que valen para este valdrán para aquel con los apropiados intercambios si es necesario. Por ejemplo, la linealidad vale para aquel. ¿Quién es su imagen y quién es su núcleo? Bueno, no van a ser los mismos porque están cambiando los papeles. Se intercambian los papeles del núcleo e imagen de un mapa para el otro. Pero además, ellos están relacionados de esta forma.
Si conocemos una de las proyecciones, ya conocemos la otra, porque es simplemente restarle a la identidad a la que ya conocemos. ¿Ok? Y ahí va a ser importante, en algunos problemas más numéricos, la relación de dimensión que tengan estos. Porque vamos a suponer que este de acá tenga dimensión 2 y este de acá tenga dimensión 3000. ¿Ok? Y yo quiero calcular la proyección sobre W. Voy a tener que trabajar con un espacio de dimensión 1000 si quiero atacar este. No si yo conozco estas relaciones. Me da lo mismo proyectar sobre esto que tiene dimensión 2, que presumiblemente va a ser más fácil que proyectar sobre algo que tiene dimensión 3000. Y una vez que ya conozco la proyección sobre este espacio U, la proyección sobre el otro espacio la sacamos así. ¿Se entendió eso? Ok, eso es todo lo que yo quería discutir hoy, planeado. Tenía intención, si sobraba tiempo, de hablar de núcleo de aplicación inducida por matriz, pero no alcanzó, entonces eso queda para ustedes. Está en el ejercitario. Intenten, consulten. No lo dejen pasar. Por hoy el tiempo se acabó. Todavía no. Es el tema de la próxima clase. La última clase de la unidad 2 es representación matricial. Del taller. ¿Sí? Nos queda la siguiente semana. Ahí cerramos la unidad 2 y después sería el taller. De hecho, cerraremos, o que ya tienen, cerraremos la teoría. Al día siguiente es el taller, donde recién está llamando la clase práctica, lo que implica que no va a haber mucho de ese contenido en el taller. Pero el grueso del taller va a ir esencialmente hasta los que discutimos hoy. Tal vez algún concepto teórico de lo que vemos el lunes siguiente. Por otro lado, ese martes damos práctica. Por favor, asistan, ¿sí? No dejen de asistir a la práctica por causa del taller, porque vamos a dar esa clase práctica de 2 horas, de 5 a 7. Y va a ser clase desarrollada. Y es representación matricial, es bastante importante para los ejercicios prácticos que van a venir después. Sí, propiedades básicas de los espacios vectoriales, subespacios, caracterizaciones de los subespacios, conceptos básicos de mapas lineales, para su definición, y los conceptos de núcleo e imagen asociados a mapas lineales. Dependencia, independencia lineal, conjunto generador, base. Vectores coordenados. ¿Alguna otra consulta?
Ya terminé de grabar entonces esto.